familia. Y Dios me ministró, y cuando llegué a casa, ya tarde la noche, Dios tenía en mi corazón la necesidad de orar por cada familia. Y me puse a orar por cada familia. Y en la oración Dios me decía: cada familia de las que están bajo tu liderazgo son un ministerio. Escuchen, cada uno de ustedes no han salido de una iglesia por A, B, C, D razón. Cada uno de ustedes es un ministerio. Cada uno de ustedes es un medio de bendición que Dios tiene para gente allá afuera, ¿sí? Y cuando yo veía eso, yo compartía con la familia que visité anoche. El Señor me enseñaba de que hay un tiempo en que nosotros estamos en cierto lugar, y ese tiempo es el lugar de preparación, porque Dios no quiere que socialicemos, sino que Dios quiere que salgamos a suplir las necesidades que están afuera. Jesús preparó 12 hombres y los envió, ¿verdad? Uno de ellos, como estaba escrito, dice la palabra, sucedió lo que tenía que suceder. Pero quiero que usted coloque esto en su corazón: usted es un ministerio que Dios tiene, y como usted es un ministerio, usted y su familia son una bendición que gente allá afuera la está anhelando. ¿Lo cree conmigo? Seguro que sí. Quizá ahorita nos vemos pocos, pero déjenme decirle, los ministerios no están para multiplicar la iglesia. Los ministerios están para bendecir, ¿sí?, afuera, a las necesidades de las personas. Escúcheme lo siguiente: el crecimiento no es que usted esté aquí en la iglesia, sino que usted se reproduzca y venga el fruto suyo, no que usted se permanezca en la iglesia. ¿Usted me entiende? El Señor Jesús dijo estas palabras: la mies es mucha y los que obreros son pocos. Entonces, lo que va a venir a esta iglesia es el producto, el resultado, el fruto de su ministerio. Cada uno de ustedes son un ministerio. Yo no sé en qué Dios los va a usar, pero que los usa, yo tengo evidencia de eso. Y anoche en mi oración Dios me mostraba: aquí hay gente preparada, aquí hay gente para ser un vehículo de bendición allá afuera. Créame, usted es una bendición. Diga conmigo: yo soy una bendición para mucha gente allá afuera. Amén. Lo creemos, seguro que sí. Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 26. Versículos del 23 al 25. Yo quiero que usted, esta palabra la hemos leído muchas veces aquí en la iglesia, pero cuando estudiaba acerca de la fe, que estamos hablando, los temas que estamos hablando acerca de la fe, el Señor me enseñaba a través de este hombre que vamos a estudiar esta tarde, y quiero que usted conmigo va a ver algunos pasajes bíblicos que nos van a hablar. Génesis capítulo 26, versículo del 23 al 25. Quiero decirle el tema, o vamos a llamar, si le podríamos poner un nombre a un mensaje como para guardarlo. El tema se llama: la fe va más allá de un programa personal. Escuchen, la fe va más allá de un programa personal. Tremendo eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que Dios hizo con este hombre, que usted lo conoce muy bien y conoce su historia, pero vamos a tomar esa historia como algo que hoy Dios nos está hablando como familias de bendición que somos. Dice la escritura en Génesis 26, versículo del 23 al 25: y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un ¿qué? Pozo. Tremendo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque cada familia que está aquí
tú has puesto fe en ellos. Pero la fe que tú has puesto va muchísimo más allá de resolver una necesidad personal. La fe que tú has puesto en ellos tiene que ver con bendición a otras personas. Y por esa razón estamos recibiendo oposición. Por esa razón a veces somos afectados personalmente. Pero lo importante es que nosotros entendamos que la fe que tú has puesto en nosotros va muchísimo más allá. Va con el fin de ser bendición a otros. Va con el fin de restaurar a otros. Va con el fin de mostrarle a otros que tú eres el yo soy, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por esta palabra. Te ruego la gracia, el favor. Te ruego la claridad de pensamiento, la facilidad de palabra, y también te ruego que dispongas el corazón de cada uno de los que estamos aquí para que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te he orado. Amén y amén. Quiero darle algunos vamos a decir, significados. Hoy estaremos hablando acerca de la palabra guía y también estaremos hablando acerca de la palabra voluntad. Cuando nosotros vamos al diccionario de la lengua española, ¿qué significa la palabra guía? Dice que es un tratado que dan preceptos para encaminar o dirigir en cosas, ya sean espirituales o abstractas o aparentemente mecánicas. Pero lo que me llama que dice que la palabra guía es un tratado, es decir, es una decisión de dos personas. Una que se somete a la dirección de alguien que lo quiere guiar. Sí, pero escuche esto. En la Biblia, la palabra guía significa, en el hebreo significa transportar. La palabra guía en el hebreo significa transportar, llevar a otro lugar. ¿Sí? Y la razón que hago esta introducción es por esto, porque Isaac estaba en una situación difícil, una hambruna como la había habido en los tiempos de su padre. Pero lo que Dios se presentó es para transportar a Isaac al lugar donde nosotros leímos. ¿A cuál? A Berseba. Era el lugar. ¿Por qué? Porque Berseba era el lugar donde Dios tenía un propósito definido con Isaac. ¿Sí? Entonces, para llegar al propósito que Dios tiene definido con nosotros, tenemos que ser guiados por Dios. La fe, tenemos que entender que la fe va muchísimo más allá de resolver una situación adversa de mi vida. La fe tiene que ver con guía para desarrollar un propósito que Dios tiene. La otra palabra que me llamó la atención es la palabra voluntad. En la Biblia, en el diccionario dice libre albedrío o libre determinación. Voluntad, es decir, la define como es un libre albedrío, es decir, usted tiene el derecho de decidir. Nada lo obliga, usted mentalmente decide, determina someterse a alguien o cambiar su voluntad por establecer la voluntad de quien quiere dirigir. En el hebreo, el significado es diferente. Dice, mover mi voluntad para hacerla de él. Entre paréntesis, en el hebreo quiere decir, no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús. ¿Sí? Entonces, voluntad es mover sus actitudes para desarrollar la actitud de Dios. Jesús dijo esa palabra: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Yo no sé si aquí hay unción o aquí hay calor, pero estoy cocinando. Escúcheme. Entonces, bajo estos dos conceptos de guía y voluntad, yo quiero que usted ponga mucho cuidado a este mensaje, porque este es un mensaje bien personal. Es un mensaje bien personal que tiene que ver con la fe. Hemos estado hablando ya 2 domingos, con este el segundo, acerca de la fe. Que la fe va más allá de resolver problemas.
La fe va mucho más allá de resolver las situaciones suyas. La fe es, Dios la puso en nuestro corazón con el fin de movernos a otro lugar. Ahora, cuando Dios comienza a movernos, surgen problemas, surgen situaciones. Es necesario que surjan, porque Dios no nos hace dar, Dios no coloca una fe inconsciente. Escucha esa palabra. Dios quiere que haya en nosotros una fe que consciente. Es decir, que tengamos evidencia en decir, como dijo el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Como dijo Job: yo sé que mi Redentor ¿qué? Vive. Era una fe consciente debido al hecho que Dios había hecho. Me encantó lo que dijeron de David. Ya la fe de David es una fe consciente. No necesitas marcapasos. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a hacer lo que tiene que hacer en la vida de él. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer? Sanidad a través de lo que Dios quiere hacer con David. ¿Qué quiere Dios hacer con David? Mantenerlo sano, no quiere usarlo. Y hoy lo usó. ¿Para qué? Para decirnos, ese es el fin de la fe. Transportarte a otro lugar. Pero para transportarte a otro lugar necesitas guía. Y necesitas cambiar tu voluntad a la voluntad de Dios. Veámoslo bíblicamente, porque usted me está mirando raro. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, la fe va mucho más allá de suplir una necesidad personal. Ahí mismo le prometo que no nos vamos a mover de este capítulo. Versículos 4 y 6, si usted lo lee ahí, dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el sexto es el versículo 6, es más importante. ¿Qué es lo que dice? Habitó pues Isaac en Gerar. El éxito de Isaac comenzó cuando aceptó que la guía, la dirección de Dios. Escúcheme esto. Abraham había muerto, pero la palabra profética seguía su curso sobre la vida de Isaac, ya que Dios estaba interesado en dar respuesta a la necesidad de él, como también a la necesidad de una nación. Por lo tanto, su fe iba más allá de resolver un problema. Déjeme explicarlo, me encantó esto. Isaac tenía un problema serio. ¿Y cuál es el que dice la Biblia? Dice que había hambre. Y si usted ve los primeros versículos, Dios se centra en explicarle a Isaac: no te muevas, ¿sí? No te muevas. Pero lo más importante es que Dios le enseña que la razón por la que no se debe mover no es tanto por resolver la situación de hambre, sino que la circunstancia, la situación, tiene que ver con bendición a mucha gente. Escúcheme, hay veces pasamos necesidades, hay veces pasamos situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles es necesario. Es necesario ¿para qué? Para que entendamos que la fe que está en nosotros no es para resolver el problema de nosotros, sino para ¿qué? Causar desafío a otra gente. Yo no sé si será malo hacer esto hoy, pero tengo que usar a David. Todos sabíamos que a David le habían dado un pronóstico que su corazón no subía, que necesitaba más capaz, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la segunda opinión? No necesitas más. ¿Cree que el beneficio lo recibió David solamente? No. Hoy Dios me dice: ves que la fe de él no solamente benefició a él, sino a todos nosotros. ¿Por qué? Porque da evidencia que Dios es un Dios que no solamente se interesa en lo personal, sino que cuando él da respuesta a una necesidad, afecta a otros. Ya mi fe no es igual. Creció. Porque si Dios hizo eso en la vida de él, ¿por qué no la va a hacer en mi vida? ¿Y por qué no me va a usar para hacerlo en otras familias?
Ahora mismo yo estoy creyendo, escuche esto, ahora mismo yo estoy creyendo que yo puedo ser un vehículo conjunto con mi familia para mi cuñado en Colombia. Sí. Lo estoy viendo bajo ese punto de vista, porque mi fe, la evidencia de respuesta a una necesidad, va muchísimo más allá. Dios me está diciendo, si lo hice contigo, es la evidencia que tú lo puedes hacer con otra persona, para que mi nombre sea ¿qué? Glorificado. Por eso es que Dios le habló a Isaac: Isaac, no desciendas a Egipto, no te muevas, no te muevas. Aquí en esta tierra te voy a bendecir, pero tienes que entender que la razón por que te voy a bendecir no es por cuestión personal contigo, es porque hay una palabra que está sobre ti. Porque hay una palabra que no solamente tiene que ver contigo, sino con qué familias, dice ahí. Si usted vuelve a leer, usted me va a entender lo que yo hoy estoy hablando. Perdónenme, ¿sí? Pero aquí dice en el versículo 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿En qué? Acuérdese lo que dice ahí: serán benditas en tu simiente. No está diciendo que simientes. Es importante, dijo Dios: Isaac, el que tú permanezcas, el que tú aceptes, es tu aceptación, tu actitud es el medio para yo llevar a cabo lo que yo estoy realizando. Déjenme aplicarlo, porque yo hablo más en aplicación. Déjenme decir, la razón que usted está aquí es porque usted lo aceptó, pero va muchísimo más allá de sentarse ahí, perdón. Va a desafío, a reto. Sí. Escúcheme. Va a un reto mayor, a que Dios lo quiere usar a usted, porque ese es el fin de la fe. El fin no es, la fe no es personal, observe la verdad. La fe no tiene fin personal, sino que tiene fin colectivo. Mire la verdad. Cuando Jesús sanaba a alguien, ¿sí? Ese alguien, ¿qué era lo que hacía? Jesús le decía: no le digas a nadie, ¿qué era lo que esa persona hacía? Decía. Él le sanó, él hizo. ¿Y por qué lo hacía? Porque la fe, lo que había hecho Dios en la vida de ellos, no podían quedarse callados, tenían que hablar. Aleluya. Déjeme decir, hay tantas cosas aquí que no sé qué hacer. Escúcheme esto: si mira la palabra, habitó pues Isaac en Gerar, tiene que ver con aceptación. Yo no sé qué está pasando hoy en su vida, no sé, pero acepta. Ese es el paso para superar la situación o la crisis, como usted lo quiera llamar. Dice: habitó Isaac en Gerar. Gerar no era la tierra. Acuérdese que el versículo que leímos, ¿a dónde fue que llegó? A Berseba. Y habitó Isaac en Gerar. Y en Gerar habitó, es decir, aceptó la tierra donde estaba árida, la tierra que no se daba ninguna posibilidad de fruto. Pero su obediencia, su decisión de aceptar que su necesidad no era una necesidad personal, sino que era un medio para Dios glorificarse, comenzó la victoria. Si usted lo lee en un versículo siguiente, dice que ahí en esa tierra fructificó al 100. ¿Por qué? Por uno. Se hizo rico, y dice que se hizo ¿qué? Poderoso. Oiga, donde no se podía ni criar las vacas ni nada, ni menos las ovejas, dice que tuvo muchísimo ganado. Incluso tuvo hasta sirvientes. Donde no había posibilidad, Dios la hizo. ¿Por qué? Porque Isaac entendió que sus circunstancias, su situación no era personal, tenía que ver con bendición. En esta tarde ese es mi reto. Hermanos, Dios nos ha llamado no a formar una nueva iglesia, no, es a salir de los parámetros que
creemos que tenemos que estar. Perdone que le diga así. Hoy venía asustado porque mi esposa y mi hija me venían contando que en Colombia las iglesias cierran las puertas. ¿Ya visto eso? Las iglesias cierran las puertas si usted no llega a una hora determinada. Cierran. Segundo, es que los pastores tienen una agenda tan ocupada que se han dedicado a su vida personal y no a la vida de las ovejas. Entonces, este es el reto. Cuando ellos me decían eso, yo decía, Señor, ¿no es cierto que ese es el fin, ese es el reto? La Biblia, lo que estamos aprendiendo así, no es para hacer una congregación más. Somos gente de ministerio. Somos gente para salir a bendecir otras gentes, hermano. Créanme, hay gente allá afuera sufriendo. Y no es el hecho de traerlos para acá. No, el hecho es de llevar que Dios tiene una respuesta para ellos. Yo no quiero crecer numéricamente. Lo que yo quiero crecer es en ministerios. ¿Por qué? Porque ellos traen frutos. Le voy a dar una evidencia y me va a entender el mensaje. ¿Cuántas personas ganó Pedro en su primer mensaje? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuántas personas? 3,000 personas. Así es que eso le da evidencia que su fe que Dios puso en usted no es una fe personal, que es una fe que tiene que ver con gente que está necesitada allá afuera. Tenemos que dejar de ser contemplativos y tenemos que ser más que efectivos, porque ese es el deseo de Dios. Yo no sé si usted de aquí en adelante me va a amar, pero yo no le voy a hablar de fe de la cual usted confiesa y adquiere lo que quiere. No, ese tipo de fe no sirve. ¿Sabe por qué? Porque muchos de lo que sucede es que se olvidan de Dios. Si no, pregúntenle a los 10 leprosos. Solo uno regresó, los otros 9 que se hicieron. ¿Por qué? Porque tuvieron fe en lo que Jesús dijo. Vayan y muéstrenselo al sacerdote. Pero eso no es el fin de la fe. El que volvió, ¿a qué volvió? A decirle gracias. Gracias porque ahora yo soy ¿qué? Sano, y puedo mostrarme sano a muchas personas. Podría decir, yo era leproso, pero hoy ¿qué? No soy leproso. Ese era el fin de decirle, tu fe es parte del ministerio que Dios te ha dado. ¿Lo entiende esta tarde? No me voy a demorar mucho en el mensaje, porque los mensajes de fe son cortos para hacerlos fuertes. Para la segunda parte que le quiero decir de esto, escuche esto. Quiero que mire los versículos, subraye y usted trabájelos en su casa. Pero trabájelos. Mire lo que dice. Versículos 19 y 21. Observe esto. Esto me gustó. Quiero que se meta ahí conmigo. 19 y 21. Dice la palabra pero. ¿Sabe que esa palabra pero tiene mucho significado? Dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abriendo otro pozo, también riñeron sobre él, y lo llamó su nombre Sitna. Esos dos nombres son importantes, porque Isek o Esek significa rencilla, significa contención, es decir, pues una cuestión o una riña que da lugar a un estado de hostilidad entre dos personas. Las circunstancias muchas veces son provocadas por actos de imprudencia nuestra o el enemigo para parar tu constancia y perseverancia. Ok, explico esto. Si usted lo ve allí, le hago una pregunta y usted la responde. No se preocupe, no es estudio bíblico.
pararon de abrir pozos tan pronto tuvieron una oposición. ¿Qué hicieron? Entonces la fe de nosotros no depende de las circunstancias. La fe de nosotros depende de nuestra decisión. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Ser qué? Constantes. Si ustedes ven las dos palabras que están allí, tienen mucho que ver. Cuando Dios no responde su oración o su petición personal, ¿qué es lo que sucede? Hay veces hay contienda. Yo no voy a la iglesia. Dios a mí no me oye. Dios a mí no me ama. Sí, ¿cómo? Eso es contienda. Y cuando el enemigo lo oye hablar así, dice, a este es el enemigo. Porque él no está interesado tanto en el favor que le hagan a usted. ¿Sabe quién está interesado? Que usted no entienda ese favor, porque cuando usted entiende ese favor, ¿usted qué? Se mueve a otro lugar. Usted comienza a ser usado. Cuando los pastores de Isaac riñeron con los pastores de Gerar, lo primero que hicieron fue ¿qué? Riña, sí. Desacuerdo. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin de parar ese desacuerdo? ¿Cuál era el fin de parar de ocasionar esa discordia? Parar tu perseverancia, parar tu constancia, parar tu fe. Por eso es que tú tienes que entender que cuando hay una situación difícil en nuestras vidas, sí, no dependa de la respuesta. Póngale cuidado más bien qué Dios quiere hacer. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene cuando Dios no responde una oración? Porque a veces la respuesta de Dios es porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y Dios dice, la situación que estás viviendo es parte de formar tu carácter. Es parte de aceptar que tienes que ser guiado. ¿Sí? Y por eso es que ustedes ven que en ambas circunstancias el fin era causar que tanto los pastores de Isaac no siguieran perseverando, no siguieran haciendo lo que tenían que hacer. Ahora entienda esto: cada circunstancia que se presenta en su vida personal tiene ese fin. O va a reñir usted con Dios, o va a crear en usted un descontento con Dios. Va a crear una actitud apática con Dios. Pero usted, cuando esa situación se presente, usted tiene que entender lo siguiente: es que esa situación tiene que ver con formar su carácter. Mire, Dios estaba esperando. Cuando Dios le dijo a Isaac, ¿sí?, no desciendas a Egipto, le voy a hacer la siguiente pregunta: no desciende a Egipto, lo fructifica, prospera, y de pronto usted tiene que dejar lo que ha prosperado. ¿Qué haría usted? Por favor, ayúdeme. ¿Qué haría usted? Por ejemplo, si yo tengo un trabajo donde me están prosperando, he podido conseguir fruto económico y de pronto me corren, ¿qué haría usted? O de pronto me despiden, ¿qué haría usted? Buscar otro, exacto, avanzar. Qué bueno que usted dijo eso. Eso fueron lo que hicieron los pastores de Isaac. No contemplaron la circunstancia, no acariciaron el problema. ¿Qué fue lo que hicieron? Siguieron haciendo lo que tenían que hacer. ¿Buscando qué? Pozos. Eso era la experiencia de ellos. Esa era la capacidad de ellos. Saber encontrar los pozos. Pozos que habían sido tapados. Una vez enseñó yo aquí. Hay veces que usted y yo podemos pasar por un lugar y no vemos lo que otro viene y lo ve. Y usted dice, ¿y qué pasó? Sencillo, que lo que usted tiene no es igual a lo que ese tiene.
Por eso es que usted es útil en las cosas de Dios. Y por eso es que el enemigo se mueve a través de circunstancias. ¿Para qué? Para privar el propósito de ustedes y del mío. ¿Sí? Cuando usted no puede hacer una cosa, usted se frustra. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que viene otro y la hace. ¿Y usted qué es lo que le sucede? Causa disgusto. ¿Y con quién se disgusta? Porque a él lo usa, hacia mí no. ¿Sí? Porque es sencillo. No es ni el mismo Dios, es el enemigo el que hace eso. ¿Para qué? Para confundir mi vida y dejar estancado el propósito que Dios tiene conmigo. Para que mi fe se estanque de una manera tal que yo viva siempre, como dicen los pasajes de Signa y de Rencilla, amargado. Mira, iglesia, la razón que predico esto, ¿sabe por qué? Porque afuera mucha gente dice que las personas que salen de iglesias salen amargados, que el Señor reprenda el diablo. Usted es ningún amargado. Usted tiene un propósito con Dios. Que ese propósito se va a cumplir siempre y cuando usted siga haciendo lo que sabe hacer. Los pastores de Isaac sabían qué, buscar qué, pozos. Sabían encontrar el agua. Los filisteos no. Ellos sí sabían. Entonces continuaron haciendo lo que tenían que hacer. Hermano, no se decepcione cuando las respuestas no llegan a las necesidades suyas. Las necesidades suyas no son más importantes que el propósito que Dios tiene con su vida. Sus necesidades no son tan importantes como es tan importante la fe que Dios tiene con su vida. La fe que usted tiene para bendecir a otros. Escúcheme esto, si Isaac se hubiese quedado quieto y los pastores hubiesen puesto a pelear con los filisteos, que hubiese pasado. Isaac no hubiese llegado al pozo donde Dios quería que llegara, al pozo de Berseba. Entonces, el énfasis es que nuestra fe necesita ser guiada. Nuestra fe necesita ser guiada. Nuestra fe no es simplemente creer que Dios va a hacer algo, no. Dios necesita guiar nuestra fe y nos va a meter en circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque ahí es donde se forma mi carácter. Ahí es donde se forma y yo sé quién soy yo. Créanlo. Una ocasión enseñaba a un hombre de Dios, me decía, ¿tú sabes por qué los candelabros en el templo, en el lugar santísimo, eran de una sola pieza y fundidos en puro oro y en puro fuego? No podían ser hechos de dos piezas, tenían que ser una sola pieza. Y cada vez que lo calentaban y le daban la forma que necesitaba el candelero. Usted los ha visto, los candeleros tienen 7 espacios, ¿verdad? Sí. Eso no es el mensaje ahora. Pero el candelero era puesto y tratado en esa manera porque eso semejaba a la vida de nosotros. Somos gente que da ¿qué? Luz. Y para poder dar luz tenemos que ser ¿qué? Tratados por Dios. ¿A través de qué? Su palabra. La fe de nosotros es parte que Dios va a usar a través de las necesidades para formar mi carácter. Para ver si creo rencillas o pleitos o odio. ¿Me entiendes? Porque esas fueron las dos oposiciones. Entonces, cuando algo sucede en su hogar, en su salud personal, no lo contemple tanto. Siga caminando. Siga caminando, porque lo que Dios va a hacer es fortalecer su carácter, fortalecer su vida. Si usted se para a contemplar lo que está sucediendo, déjeme decirle que usted pierde, que el enemigo se pierde. Déjeme meterme a la familia, con permiso. ¿Cuál es el problema número uno de nosotros las familias? Los padres, los esposos, discusión. ¿Sí o no? Discusión, descontento. Eso es parte del enemigo. Nuestros hogares
Tenemos que tener cuidado que el descontento por la discusión hace que nosotros nos estanquemos. No es tanto quién tiene la razón, sino que entendamos que la circunstancia es usada por el enemigo para crear esos descontentos, pelea, fastidio. Eso fue lo que llegaron a hacer. Los filisteos, si usted los investiga, ellos tipifican la carne. Vamos a crear problemas entre ellos, vamos a meternos, es que me meta un poquito, vamos a meternos en la casa del hermano Venegas. ¿Y a quiénes dos van a atacar? A la señora Venegas y a... Si podemos crear descontento en ellos, déjenme decir, lo vamos a afectar. Esto es un efecto de dominó. Vamos a afectar a todos los hijos y a toda la familia. Entonces tenemos que tener algo que hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que sucede en nuestros hogares, piénselo más bien, que es parte del propósito que Dios tiene con nosotros y necesitamos ser guiados. ¿Sí? Hay veces que mi esposa me dice, no te enojes, no te enojes. Y yo digo, pues ¿cómo no me voy a enojar si tú estás causando el problema? Muchas veces no es ella, es el enemigo o mi imprudencia. Pero escuche, un matrimonio, cuando comienza el descontento, cuando comienza la discusión, ¿qué es lo que sucede? La familia. Yo quería pararme allí. Yo quería pararme allí, ¿sabes por qué? Porque a veces, no se vaya a ofender, pero a veces nosotros los esposos tenemos un problema. Mientras yo esté bien, eso cae. Y eso no es así. Y la esposa lo mismo. Yo, mientras yo esté bien, ok. A mí hay una palabra aquí en Colombia, yo me echo aceite y me resbalo. Cuidado. 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 Sí. Yo me echo mantequilla y me resbalo. Cuidado. No. Yo sabía que aquí me iba a quedar un ratito. La fe, la manera de pararla, créanme mis hermanos, y estudien, lo atrevo. La manera de pararla es poniendo descontentos en la pareja. ¿Qué pasa si los pastores de Isaac estuvieran en descontento con Isaac? No avanza. No avanza. Llevémoslo al matrimonio. Avanza una pareja que está en descontento, que está en discusión, no avanzan, se estanca. ¿Los podrá Dios usar? No, qué pena. Y puede saber Biblia como la que se sepa. Dios no lo puede usar. Porque ¿cómo lo va a usar? Si la gracia no puede ¿qué? Fluir. Ahora escuche, el éxito de Isaac es que Isaac tomó la voluntad de Dios y la hizo suya. Y la voluntad de él la hizo. Ahí está. Hermana, tome su voluntad y hágalo a un lado y tome la voluntad de Dios. ¿Ok? Hermano, haga su voluntad a un lado y tome la voluntad de Dios. Lea conmigo. Vamos a leer, porque si no usted no me cree. Usted no me cree. Dios dice, versículos 22 al 25. Dice, apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí ¿qué? Los siervos ¿qué? Otro pozo. Santo, yo no pudiera predicar de eso, pero no quiero, porque eso no fue lo que Dios me dio. Escuche, ¿cómo acabamos? ¿Cómo acabó? Voy a utilizar esto. Isaac, ¿te imaginas? Isaac dice, oye, ya venimos trabajando mucho. Ya nos abrimos, donde llegamos abrimos un pozo, hay agua. Y vienen estos y nos lo quitan. Ya es enough, como dicen en inglés, ¿sí o no?
Está bien, ya, suficiente. Pero dice la Biblia que Isaac se apartó de él. Sí, qué bobo Isaac. Tanto que trabajó y se apartó de allí después de haber encontrado todo ese poco de agua. Todo lo que fructificó se apartó de allí. Lo importante, escucha esto y escríbalo, lo importante no es la bendición, sino hacer la voluntad de quien te bendice. ¿Usted me entiende? Eso es total. Cambie su voluntad por de quien te bendice. Haga la voluntad de él. Dejar todo eso, yo lo considero. Si usted lo estudia en su casa, eso evalúa dinero. ¿Cuánto vale un pozo de agua? Ni lo digamos. Pero los pozos de agua que él había encontrado dicen que eran aguas que vivas. ¿Sabe qué es un agua viva? Aguas que están corriendo. Es decir, no es un pozo estancado. Es una veta que encontraron y ahí va a haber agua por mucho tiempo. Pero ese patrón no quería problemas. Exacto. Gracias por ayudarme, hermano. Él dijo, no quiero problemas. Es cierto, son pozos buenos, pero se apartó de allí y se fue al lugar donde Dios quería. ¿A dónde? A Berseba. Y dice que no lo que persiguieron más. Es más, si usted lee el pasaje, lo fueron a buscar para hacer paz con él. Y él dice, yo me imagino, es que Isaac me enseña tanto, Isaac parece un tonto. Sí, pero escuche, una vez me decía un señor, hay que hacerse el tontito, y Miguel sabe de quién me estoy hablando. Sí. Pero Isaac parece un tontito, ¿por qué? Porque les hizo banquete. ¿Usted le haría banquete a sus enemigos? No. Ok, sí. Hermano Venegas, ¿y qué es lo que Dios nos quiere decir espiritualmente en los tiempos de hoy? Haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Cambia, dale prioridad a la voluntad de Dios. Cambia las prioridades en tu hogar. ¿Cuál es la voluntad tuya en tu hogar? ¿La tuya o la de Dios? Sí, asegúrate que la voluntad tuya sea la de Dios, porque si no es la voluntad tuya, tú no te puedes mover. ¿Escucha eso? Y no solamente te puedes mover, es que no llegas al pozo donde llegó, ¿sí? Isaac, Rehoboam. ¿Qué significa Rehoboam? Espacio, ¿sí? Paz. ¿Escucha eso? Paz, amplitud. Eso significaba Rehoboam. Pero para llegar ahí tenía que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Cambiar su voluntad. Esposos, esposas, no peleemos entre sí. Dejemos a un lado lo que consideremos nosotros que es de mucho valor, pero hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Usted va a Colosenses capítulo 3, versículo del 18 al 21. No vaya ahorita porque nos vamos lejos. ¿Sabe qué significa eso? El rol familiar. ¿Cuál es el rol familiar? Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Esposa, sujetaos a vuestros maridos por el Señor. Escuché, por el Señor, no porque Él se lo merece. Por el Señor, cambia tu voluntad, sino por quién, porque el Señor se lo merece. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es mandamiento con promesa. Y finalmente dice, padre, no es aspereza a vuestros hijos, criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Esa es la fe. Esa es la fe. La fe va mucho más allá de resolver problemas personales. La fe, escuche, le voy a dejar una inquietud. Los problemas que usted y yo tenemos fueron creados por nosotros mismos. Y Satanás lo que está manejando. Está manejando nuestra salud. Y usted dice, ¿cómo así, hermano? Diga así, porque el exceso de preocupación ha dividido mi mente, y cuando mi mente se divide, aparecen enfermedades psicoemocionales. Presión alta. Eso es para estudio bíblico.
Y otras más. ¿Pero qué? Eso es lo que el enemigo quiere. La fe, ¿qué es la fe, hermano Venida? De entender que la fe no es un programa personal. La fe no es tuya, la fe la puso Dios. La fe la puso Dios en tu corazón, porque Dios, a través de lo que tú creas, lo que Dios haga en tu vida, va a bendecir a otros. Si Isaac no hubiera entendido de esto, no había llegado a Berseba. ¿Y a dónde fue que pudo plantar su tienda? ¿A dónde fue que llegó la presencia de Dios? A Berseba. Ahí llegó la presencia de Dios como diciéndole a Isaac: Isaac, llegaste donde te quería traer. Qué bueno que no contemplaste las circunstancias. Qué bueno que aceptaste, fue guiado por mi persona. Qué bueno que la voluntad tuya fue hacer mi voluntad, porque llegaste a Berseba. ¿Y sabe qué hizo Isaac? Desafío para nosotros sobre la familia. Dice que hizo un altar. ¿Y qué fue? Y adoró. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros, que hagamos de nuestra familia una comunión, porque eso es el deseo de Dios. Así que Isaac lo que hizo fue un altar y adoró a Dios. Familias, las circunstancias que estamos viviendo son medios para distraernos. Dios tiene muchísimo más allá. Yo no sé por qué necesidad usted está pasando, pero yo tengo una necesidad grande hoy. ¿Sabe cuál es? Te la voy a decir para que usted se vea como una familia de bendición. Escuchen, usted no dijo ni amén siquiera. Eso me duele. ¿Por qué estoy preocupado? Porque usted está más preocupado por lo que dicen de usted que lo que Dios cree en usted. Usted es una familia de bendición. Yo lo creo. Dios está diciendo: no contemples el problema, avanza. No contemples la circunstancia, avanza siendo guiado por Dios y haciendo la voluntad de Dios. Somos gente de bendición. Le pregunto: ¿usted ha llegado a un hogar en estos últimos días y ha visto la bendición de Dios? ¿La ha visto? Yo sé que algunos no, hermano, no hay, precisamente porque usted no ayuda. Pero experimente hoy, llegue a un hogar, pídele a Dios que le permite llegar a un hogar y verá que usted es la bendición. Permítale llegar a un lugar y verá. Mire, yo he estado en lugares que no he sido la bendición, pero ¿saben qué me lleva? Desafío. Eso es lo que Dios me ha mostrado, desafío. Como también me he llevado cargas de la familia y decir: tremendo, caras vemos, pero peleas desconocemos. Hay batallas que familias están viviendo que usted los ve aquí tranquilos, pero están viviendo aún duro. Pero esa es la fe. Esa es la fe. Creer que va más allá de la resolución personal a mi necesidad, sino creer que Dios me está guiando para hacer su voluntad y ser bendición a mucha gente. ¿Lo creen conmigo? Entonces déjenme orar por usted. Padre, gracias. Gracias en esta tarde por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí. Son familias. Son familias de muchísima bendición, Señor. Yo sé que el enemigo está tratando de parar lo que ellos son. Pero en esta tarde, Señor, yo presento cada familia que esté aquí. Voy a pedir que cada varón que representa a su familia se ponga de pie. Póngase de pie cada padre. Y si su esposa está ahí a su lado, ponga su mano sobre él. Vete, mamá. Ponga su mano sobre él.
Y si la dejó en su casa, piense en ella y estire su mano. Escuche esto. Ore conmigo y diga conmigo esta palabra. Señor, esta tarde comprendemos que somos familias de bendición. Gracias. Porque aunque tengamos situaciones difíciles, es parte del proceso.